Muy buenas tardes, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica en el seminario número 22, Personalidad Antisocial. Bueno, como veníamos diciendo, los trastornos del carácter, que también se le llaman personalidad antisocial en este caso, son descripciones de comportamiento estereotipadas muy parecidas a los síntomas o los ítems señalados en el DSM-5. Este es un punto de partida para que nosotros podamos tener un acercamiento y poder observar lo que una persona nos muestra para elaborar un diagnóstico integral. Entonces, el comportamiento, las conductas estereotipadas, es una posibilidad enorme porque nosotros podemos ver estas características, estas regularidades de cómo establece las relaciones interpersonales e independientemente de la teoría explicativa que pueda haber detrás, lo que vamos a ver es algo que puede detectar un filósofo, una persona con sentido común, un psicoanalista. Ya después habrá otras explicaciones, pero los rasgos de carácter es un elemento observable, muy tangible, que nos permite un punto de partida para poder empezar a reflexionar sobre las características de la persona que entra a tratamiento. Ahora, todos habrán oído hablar de las conductas antisociales o de los trastornos límite de personalidad de tipo antisocial. Hay tres palabras clave: que la persona antisocial no experimenta sentimientos de culpa, no necesita amar a alguien y carece de empatía. Vean, estas tres palabras son pues toda una forma que nos permite encuadrar a las personas, pero que impactan. O sea, ¿cómo que alguien no siente culpa cuando le hace daño a alguien o a algo? O alguien que no necesita amar a otra persona, como si tuviera la capacidad narcisista, es decir, solamente dependiendo de sí mismo, sin los demás, para poder tener experiencias placenteras, y mucho menos una posibilidad de ser empático con los otros, es decir, imaginar cómo sienten, piensan y sufren o son felices los demás. Es avasallante pensar que una persona no tiene sentimiento de culpa, no necesita amor y carece de empatía. Estas tres palabras nos definen muchas cosas. Por ejemplo, no necesitar, no necesitar amar a alguien quiere decir que no necesitas al otro. Ahora esto es, imagínense, ¿qué tiene que suceder para que alguien no necesite a los demás? Que pueda andar muy campante por la vida sintiendo que tiene todo lo bueno, que no necesita nada de los demás, que pueda adquirir y lo hagan más feliz. Él ya lo tiene. Cuando alguien siente que ya tiene todo, y en especial todo lo bueno, entonces lo que no va a existir en mis relaciones interpersonales es la dependencia a otras personas. Es decir, yo no dependo de nadie. Imagínense en qué posibilidad estará una persona con estas características para establecer una relación de pareja. No va a ser posible. Como tiene todo lo bueno, no se puede enamorar de otra persona porque no tiene, lo bueno ella lo tiene. El otro puede ser un aditamento exterior que complementa su personalidad, pero que no la necesita. Entonces, tampoco es capaz de envidiar a los otros, es decir, no va a poder ver a una persona que pueda ser un buen filósofo o un buen conversador o una persona que sea exitosa en el trabajo, no va a sentir envidia porque lo que haga el otro nunca va a superar lo bueno que él tiene. Entonces, vean, estas características lo que nos determinan es la imposibilidad de establecer relaciones interpersonales cercanas, próximas, empáticas y amorosas. Todo lo contrario.
no necesitamos a los demás, nosotros tenemos todo lo necesario para existir, nos podemos dotar de experiencias placenteras nosotros mismos y los demás, bueno, están los demás. Ahora tiene una cualidad muy particular porque estas personas encubren esa falta de sentimientos de necesidad del otro. O sea, encubren que no les importan los demás. Pareciera que les importa, pero en realidad no les importa nada. Vean, si esto es así, es posible que yo pueda atacar, destruir al otro sin sentir culpa. ¿La culpa qué señala? Cuando existe culpa es porque yo reconozco el amor hacia otra persona y como es posible que yo la pueda haber dañado de alguna manera, entonces me arrepiento porque no quiero dañar el objeto amoroso. Por lo tanto, como quiero mantener esa relación de amor e integro ese objeto, trato de repararlo. La culpa tiene esa importancia y esa valía, porque cuando estamos en las relaciones de pareja principalmente y sentimos que nosotros agredimos a nuestra pareja, pues hay un esfuerzo de reparar ese daño para poder mantener la relación amorosa. Lo contrario es la ansiedad a la pérdida del amor. Y como no queremos perder nuestra relación, pues vamos a hacer todos los esfuerzos por mantenerla. Y por ello tratamos de reparar los daños que ocasionamos. Pero si yo no amo a la persona, pues no voy a querer reparar nada. Y si lo daño, pues bueno, no siento culpa por ello. Vean qué determinantes son estas tres palabras para poder describir este tipo de personalidad. Porque no solamente puedo destruir, no sentir culpa, ni sentir empatía. Estas personas, por eso se les llama antisocial, porque desde su mundo interno, vean, esto es una cuestión subjetiva, desde su mundo interno, el psicópata no siente que necesita para nada a los demás. Y aunque vive en comunidad, él siente que no necesita a los demás. Luego, aparte, pues tiene impulsos primitivos. Impulsos primitivos quiere decir que es agresión básica y también instintos sexuales básicos. Y un exagerado deseo de excitaciones. Vean qué combinación se va armando. Un exagerado deseo de excitaciones. Esto es lo que hacen los maníaco-depresivos para no conectarse con la depresión. Es decir, crea una situación eufórica extraordinaria a pretexto de una fiesta, de un viaje a Acapulco, de un partido de fútbol, de organicemos un jolgorio, de vayamos aquí o allá, en fin, hacer todo un evento muy efusivo para que en una intensa emoción nosotros nos desconectemos de la depresión. Es decir, son permanentes huidores de la tristeza, de la depresión. Entonces, siempre están con una necesidad exagerada de situaciones excitantes. Es impulsivo y vean aquí la otra característica, ignora las restricciones sociales. Es todo un cuadro, ¿no? Es todo un cuadro. Es decir, el otro no me importa, no amo a las personas, quiero una vida llena de emociones intensas, no me importa si burlo la ley y soy demasiado impulsivo en mis conductas. Es un cuadro bastante complicado, ¿no? Ahora vean esta otra cualidad. No tiene conciencia de su enfermedad. Apenas hablábamos de que el trastorno obsesivo compulsivo, que se siente invadido por esta idea de que lo van a atacar, entonces organiza un ritual para expiar el peligro. Y entonces el ritual del trastorno obsesivo compulsivo le da cierta tranquilidad. Quiere decir que ellos perciben la situación que es anormal, inadecuada, y por eso van a terapia. Pero si no hay conciencia de enfermedad, es decir, mi conducta es egosintónica,
no se me hace extraña, al contrario, se me parece una cualidad formidable de mi personalidad y no deseo un cambio. Esto es clave. Si no tengo conciencia de enfermedad, yo no voy a buscar ir a psicoterapia. Si no tengo conciencia de enfermedad, no estoy acusando de recibo que estoy en una situación de sufrimiento. Si no tengo conciencia de enfermedad, ni me doy cuenta cuando daño a los demás con mi comportamiento. Si no tengo conciencia de enfermedad, yo puedo seguir una ruta de comportamiento sin percatarme que no embona en un conjunto de relaciones interpersonales sanas y que la explotación que yo haga de los demás es normal y esperada, sin desear cambios. Tan solo este cuadro ya nos plantea que este tipo de personalidades no van a tener mucho éxito en una psicoterapia. Para empezar, porque no perciben que tengan un problema, no perciben que lo que estén haciendo esté mal, es decir, es egosintónico. Cuando uno siente que algo no checa, es egodistónico. En este caso es egosintónico. Hay una sintonía de lo que yo siento y la vida con los demás está en armonía, desde mi percepción. Y si no concibo yo que haya un tipo de dificultad por ahí, pues no tengo ninguna razón ni motivo para ir a un tratamiento. Entonces, tampoco tienen la capacidad para hacer esfuerzos sostenidos y realizar un proyecto de vida, ¿no? Vean, la simple análisis de la conducta típica de los antisociales ya nos pone en predicamentos para pensar cómo puede haber un tratamiento para este tipo de personas. Si nosotros vemos en la experiencia clínica, efectivamente sí ha habido propuestas que trabajan con este tipo de personalidades y han logrado ciertos éxitos. La primer comunidad terapéutica, la de Maxwell Jones, tenían entre sus pacientes un buen número de personas con personalidad psicopática y lograban ciertos cambios. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de amor-odio, no hablamos de estados absolutos, hablamos de un gradiente. Son grados de severidad de los problemas y de los no problemas. Acuérdense siempre del péndulo de Foucault. Entonces nosotros podemos tener la culpa muy pronunciada o a una ausencia de culpa como dos extremos, pero podemos estar en niveles intermedios o podemos estar más cargados a la no existencia de culpa o más cargados hacia la culpa, pero los polos son estados absolutos. Esto quiere decir que dependiendo del gradiente, una persona con personalidad psicopática puede tener más o menos posibilidades terapéuticas de cambio. Entonces, no es que tengamos nosotros de entrada que decir, con esto ya nunca más se va a poder trabajar y no vale la pena iniciar un proceso terapéutico. No, hay que ver el gradiente, el nivel de severidad y seguramente en algunos casos no vamos a poder hacer nada, pero en otros que no sean tan severos, sí habrá posibilidad. Porque también luego la dinámica grupal se establece como una referencia muy importante para determinar en cierto sentido las conductas de los demás. Si nosotros decimos que el mundo interno está constituido de introyecciones, de situaciones y relaciones externas, quiere decir que el mundo interno, el sistema psíquico es dinámico, o sea, no está hecho de una vez y para siempre. Si nosotros vamos incorporando experiencias más o menos satisfactorias con ciertos límites, con ciertas reglas, las puede incorporar el psicópata y puede ser contenido por el grupo, a pesar de que sus características o estructura de personalidad sea la más adversa para poder asimilar estas reglas. Mas, sin embargo, el sistema psíquico es dinámico y es probable que él de alguna manera pueda familiarizarse, relacionarse e introyectar ciertas formas de comportamiento que no sean tan destructivas. Entonces, con esto, decir, efectivamente,
son los casos de menor pronóstico en tratamiento, pero aún así, algunas veces hay posibilidades de hacer un trabajo importante con estas personas. Ya lo han demostrado muchos psicoterapeutas que han trabajado principalmente con este tipo de personalidades y la primer comunidad terapéutica logró un impacto con un buen número de este tipo de casos. Entonces, estos son los rasgos del carácter. Conductas estereotipadas observables por todos. Ahora vayamos a la psicodinamia. Acuérdense, cuando decimos psicodinamia, es una manera de describir la dinámica del sistema psíquico, cómo está funcionando ese sistema psíquico que crea este tipo de conductas y comportamientos estereotipados. ¿Cómo funciona la psicodinamia de una personalidad psicopática? En primer lugar, como ya dijimos, ¿de qué se enferman las personas? ¿Cómo se ocasionan? ¿Cuál es la génesis de los trastornos psíquicos? Pues nos enfermamos de la falta de control y manejo adecuado de los impulsos libidinales y agresivos. Es decir, la función yoica es central para mantener la salud o desarrollar la enfermedad. En este caso, el yo se ve invadido por intensos impulsos libidinales y agresivos que lo sacan de su carril y empieza a funcionar de manera o muy defensiva o de manera inadecuada. Entonces, cuando decimos hay una debilidad yoica, es que el yo tiene esta seria dificultad de poder manejar los impulsos que surgen del ello y los resuelve de manera inadecuada. ¿Vale? Tan inadecuada que no puede amar a una persona, lo puede destruir y no sentir culpa y no tiene una capacidad de entender al otro. Esa es la debilidad yoica. Hay otra característica psicodinámica importante, aparte de la debilidad yoica, y es la dificultad de discriminar las disociaciones entre los objetos buenos y los objetos malos. Ya decíamos que en el desarrollo del sistema psíquico, una de las primeras etapas evolutivas tiene que ver con poder discriminar las experiencias buenas de las experiencias malas. Es decir, el bebé que es gratificantemente alimentado placenteramente, que esta situación la internaliza, pero también sufre cuando la madre no está y entonces logra y diferenciar estos dos tipos de experiencia y tiene claramente discriminada la situación agradable y placentera entre la desagradable y displacentera. Imagínense cuando nosotros tenemos dificultad de entender cuál es un objeto bueno y cuál es un objeto malo. Es decir, esta primera etapa del desarrollo no franqueó bien su proceso, no logró hacer esta discriminación para organizar su mundo interno y poder clasificar las experiencias, los objetos, las personas introyectadas, internalizadas, como objetos buenos o malos. Entonces queda un revoltijo, ¿no? Queda un revoltijo donde no sabes cómo organizarte internamente. Porque cuando nosotros logramos hacer esta discriminación, una manera de lograr el equilibrio interno y cuidar los objetos buenos es de manera inconsciente proyectar los objetos malos al exterior y tener en salvaguarda los objetos buenos. Entonces, si no hago esta discriminación, no voy a poder cuidar los objetos buenos. Incluso puedo quedarme con los objetos malos y sentirlos como una parte importante mía. Esta Recuerden ahorita esta dificultad porque va a ser determinante para explicar el resto del funcionamiento psicodinámico de los psicópatas. No discrimina lo bueno de lo malo. Después tiene un superyo primitivo, tirano, un predominio de la acción sobre el pensamiento, tiene pérdida del sentido de realidad. Pues claro, ¿no? Si no distingue de manera interna lo bueno de lo malo, lo de fuera
no va a tener mucha referencia de cómo leerlo. Y las personas van a ser las depositarias de sus conflictos internos, pero se puede depositar en una persona un objeto malo o un objeto bueno sin distinguir exactamente lo que se está proyectando. Y decíamos, esta característica de las defensas maníacas es de crear estados eufóricos para huir del dolor y la culpa de la posible pérdida del objeto. Entonces, en síntesis, ¿qué diríamos? La personalidad psicopática tiene una perturbación en poder hacer una distinción de las disociaciones entre objetos buenos y objetos malos. Está confundido eso. Por lo tanto, hay una utilización de los mecanismos de defensa trastornada, la identificación proyectiva e introyectiva. La identificación proyectiva es lo que nos permite proyectar los objetos malos para salvaguardar los buenos. Y entonces el otro me parece amenazante y voy a tener una relación persecutoria. Pero esa es una etapa del desarrollo. Esta falta de discriminación entre lo bueno y lo malo pueden hacer que a la postre nos identifiquemos o con el objeto bueno o con el objeto malo. Un desarrollo no tan patológico sería que la energía libidinal domestica en cierto sentido la agresión, le pone el límite y porque se aprecia el objeto amoroso, se le pone un límite al despliegue de toda la agresión. Pero si me identifico con el objeto malo, yo voy a tener una identidad destructiva. Es decir, como todo es amenazante, como todo está organizado por la agresión, yo voy a destruir la fuente de la amenaza. Y entonces la personalidad narcisista identificada con la agresión y con el objeto malo va a tener un despliegue muy hablan de niveles de violencia, de maldad y de ataque hacia el otro. Vean cómo conjugados estas características psicodinámicas nos pueden meter en un cuadro bastante terrible y casi inadecuado para las relaciones interpersonales. El trastorno de disociación, cuando queda fijado, entonces permanentemente nos vamos a sentir perseguidos, pero ya estamos ahí, porque un neurótico puede tener un conflicto y tener una regresión y estar un momento en ese estado de persecución, pero en este caso, las personalidades psicopáticas ahí están fijados, es decir, todo el tiempo perciben lo externo donde proyectan sus objetos malos como objetos persecutorios. Entonces, de manera continua, van a sentir un ataque del exterior. Vea, esta parte de la identificación proyectiva e introyectiva es bien interesante. Ya dijimos que la identificación proyectiva es salvarnos de los objetos malos y depositarlos afuera. Pero la identificación proyectiva es bien interesante, nada más para que tengamos un ejemplo bien claro de cómo funciona esto. Algunos autores manejan que la primera identificación introyectiva es la que el bebé hace de la madre buena, es decir, la mamá que te alimenta, te cuida, te protege, que te ama, que te provee de cuidados permanentes, que es constante, que te canta. Ese objeto, cuando se introyecta como un objeto bueno materno, se confunde con el self, con el sí mismo. Y entonces es esta persona que está hablando, que ve la realidad, va a identificarse a tal grado que se va a tratar a sí mismo como la mamá trataba al bebé. Es decir, va a cuidar que siempre esté vivo, que nada le haga daño, a procurar gestionar las necesidades, el alimento, la cercanía, el amor,
Eso pasa cuando hay una identificación introyectiva con la madre. Entonces, si el yo es esa identificación introyectiva de la madre, cuando nosotros hablamos y hacemos una lectura de la realidad, tratamos de entender nuestras necesidades internas, valoramos el mundo externo, lo que está funcionando ahí es ese objeto internalizado que es la madre y que yo lo agarré como una característica mía, es el self, es el sí mismo. Y qué interesante, ¿no? Porque funcionamos como si, es que no nacemos con el yo se crea, se construye, y todo el mundo interno se construye a partir de las internalizaciones de los objetos externos. Entonces, la introducción del objeto materno bueno somos, en general, nosotros los que estamos hablando en este momento, los que estamos discerniendo, los que estamos explicando, los que tenemos memoria, los que buscamos satisfacción, los que controlamos nuestra agresión. Ese es el yo, el objeto materno introyectado. Pero si en la personalidad psicopática lo que estamos viendo es que hay un trastorno de la disociación y confundimos lo bueno y lo malo, es factible que la identificación introyectiva sea con un objeto malo. Y entonces el yo no va a ser esa madre buena, sino va a ser una madre destructiva. Y ahí empieza todo el lío. Entonces ahora veamos qué pasa en el narcisismo. En el narcisismo. Una organización narcisista justamente es cuando el objeto idealizado, en la fantasía, claro, forma parte del mismo ser. Así todo lo bueno y creador es una característica propia del sujeto. ¿Por qué un psicópata no siente amor por los demás? Pues porque él tiene el objeto ideal internalizado. Entonces tiene todo lo bueno. Él no le sirve para nada el otro. Entonces, esto se explica justamente por esta identificación del ser con el objeto introyectado, bueno o malo. Si es bueno, pues va a ser un clásico narcisista, pero si es malo, va a ser más un psicópata. Y por supuesto que se niega la separación de estos dos objetos, ¿no? Es uno mismo. O sea, yo para nada nunca estoy pensando, ay, me voy a cuidar como me cuidaba mi madre. Yo digo, Simón, voy a procurar todo lo bueno de la vida, ¿no? Y evitar todo lo malo de la mejor manera. Esta separación está negada, están fusionados. Ahora, vean de dónde viene este sentimiento de ser amado por todos. Aparte de que uno se ha introyectado a la madre buena o a la madre mala, también nos parece natural que cuando uno está en esa primera etapa de desarrollo, cuando uno es bebé, o sea, uno no espera ganarse el amor de alguien. Es, tú me tienes que cuidar, mi dependencia infantil o mi desvalimiento, tú tienes que proveer el cuidado y la satisfacción. Entonces, yo no tengo que hacer nada extraordinario para merecer el amor de los otros. Cuando nosotros mantenemos una posición infantil en las relaciones interpersonales y esperamos que el otro nos quiera nada más porque sí, nos estamos comportando de una manera infantil. Es decir, tú me quieres querer incondicionalmente como la madre y tú me quisiste tener y me amas por haberme tenido. No, yo no tuve una experiencia donde yo tenía que granjearme el amor del otro. Por haber nacido, yo tengo derecho y tú tienes que amarme. Vean, pero de la vida adulta, imagínense que si nosotros mantenemos este mismo sentimiento en la actualidad con nuestras parejas, yo no tengo que hacer nada más para que tú estés completamente enamorada de mí y me proveas de todo lo que necesito. Es decir, es una relación explotadora que ya nos hace mucho sentido con las estructuras narcisistas y psicopáticas.
Entonces, si no se pueden diferenciar los aspectos libidinales y los destructivos, el narcisismo puede crearnos la posibilidad de que yo esté más cargado hacia lo libidinal o hacia lo destructivo. Ahora es comprensible cómo la organización narcisista, en esta fusión del self con el objeto idealizado, cuando se identifica con el objeto malo, es destructiva. Ahí está el puente de la organización narcisista que da pie a la psicopatía. Y por ello, un desprecio por el objeto, la idealización del ser que siente que posee todo lo bueno, ausencia de sentimientos de culpa, omnipotencia, no necesitamos de los demás, somos impulsivos, pero impulsivos destructivamente, que siempre van a impedir, por lo tanto, la relación amorosa y se desarrolla la tiranía. La organización narcisista, como ven, está muy genéticamente muy pegada a lo que sería la psicopatía. La diferencia es que cuando el narcisista se identifica con el objeto malo, es destructivo, sumamente destructivo. Entonces, la génesis de la personalidad psicopática es el uso masivo de la disociación, pero sin una clara discriminación entre lo bueno y lo malo, un uso masivo de los mecanismos de defensa, todo lo estamos proyectando hacia el exterior, todo lo malo y siempre nos sentimos perseguidos y esa situación está fijada de una manera continua. No es alguien que se trastorna en un momento y tiene una regresión y después progresiona y se quita de ese sentimiento, no está, hagan de cuenta que lo secuestraron y esa sensación de ataque, de vulnerabilidad, la tienen de manera permanente, nunca se quita. Por lo tanto, tiene que haber un uso de mecanismos de defensa porque nadie puede vivir con esta persecución. Entonces, por eso la proyección y la omnipotencia, es decir, sentir que nosotros controlamos nuestras proyecciones que depositamos en el otro y después los neutralizamos y los controlamos para no ser atacados y destruidos. Y si esto llega a tal nivel, entonces yo tengo que destruir la fuente de la ansiedad y de la angustia, es decir, al otro. Cuando yo hago la proyección hacia el mundo externo de los objetos malos y estos me causan intensos estados de angustia y ansiedad, voy a querer destruirlos para parar la angustia. Y por eso el homicida siempre va a poder lograr hacer esto como una manera de aquietar su angustia. Entonces ya vimos cómo está combinado, ¿no? Todo el asunto de la psicopatía está en que en una primera etapa del desarrollo no se pudo hacer bien esta discriminación de los objetos buenos y los objetos malos. Y como no está tan clara la diferencia, me puedo identificar con uno o con otro. Y ya vimos que en la psicopatía regularmente hay una identificación con el objeto malo, pero también una evolución narcisista. Y por eso estos comportamientos, por eso no necesito a los demás, por eso no puedo amar y no siento culpa cuando los destruyo. Y aquí tenemos un sinfín de casos, un sinfín de casos. En general, entonces, el esquema de la personalidad psicopática. Incapacidad para tolerar cualquier tipo de tensión y frustración, es decir, no puede estar en una situación de conflicto porque inmediatamente reacciona impulsivamente, sea para crear una acción maníaca, sea para hacer una proyección de los objetos malos para evitar el conflicto interno, sea destruir el objeto externo, para calmar la tensión. Y hay una actitud hacia los objetos, pues así, controladora, voraz, destructiva. Hay que vaciar todo lo bueno que tenga del objeto para quedármelo yo. Es un robo, justamente un psicópata, ¿no? Las ansiedades provocadas por la interrelación
entre la voracidad y la envidia provocan la utilización de los mecanismos de defensa. Entonces, para no sentir la envidia, pues yo tengo todo lo bueno. Y por eso la identificación con el objeto idealizado me permite no sentir la necesidad absolutamente de nadie. ¿Se imaginan una persona así? Después esto se ve complementado porque este, la madre o el padre también pueden tener una actitud narcisista que consideran al niño como una extensión de sí misma. Entonces, ahora voy a abrir pantalla y hablemos de casos y ejemplos psicopáticos y tratemos de ver justamente dónde están estas cuestiones de la falta de culpa, de la no necesidad de amor y de la inexistencia de la empatía.